Hoy vamos a sumergirnos en un tema realmente intrigante y lleno de misterios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo era el mundo antes del gran diluvio? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellas personas que vivieron en una era completamente diferente a la nuestra, antes de que ocurriera la catástrofe que cambió el curso de la humanidad? ¿Cómo eran el clima, la geografía y la tecnología de aquel entonces? ¿Qué valores morales y creencias espirituales guiaban a los antiguos habitantes de la Tierra antes de que, según los relatos, Dios decidiera intervenir y transformar radicalmente el destino del mundo? A lo largo de este video, exploraremos algunos de los hechos más impactantes y los enigmas que rodean al mundo antediluviano, basándonos en fuentes bíblicas, históricas y hallazgos científicos que pueden arrojar luz sobre esta civilización perdida en el tiempo. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar por completo la forma en que imaginas el pasado. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Además, comparte este vídeo con tus amigos para que ellos también puedan descubrir los secretos de esta fascinante era. Ahora sí, entremos en materia. Para comprender cómo era el mundo antes del diluvio, es esencial reconocer que era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. Uno de los aspectos más sorprendentes de aquella época era la extraordinaria longevidad de las personas. ¿Sabías que los seres humanos vivían por siglos en ese periodo? Así es. Según los relatos bíblicos, los patriarcas de esa era alcanzaban edades que hoy nos parecerían imposibles, llegando incluso a acercarse a un milenio de vida. Por ejemplo, Adán, el primer hombre según la Biblia, habría vivido un total de 930 años. Su hijo Set alcanzó los 912 y Matusalén, el abuelo de Noé, se convirtió en el hombre más longevo de todos los tiempos con la asombrosa edad de 969 años. Incluso Noé, la figura central en la historia del diluvio, habría vivido aproximadamente 950 años. Pero, ¿cómo era posible que los humanos de aquel tiempo alcanzaran semejante longevidad? Existen diversas teorías al respecto, y una de las más aceptadas sugiere que las condiciones ambientales de la Tierra eran completamente distintas. Se cree que nuestro planeta estaba rodeado por una especie de capa de vapor de agua en la atmósfera, lo que habría creado un clima más estable, templado y húmedo. Esta barrera natural también habría protegido a los seres humanos de la radiación solar, un factor clave que podría haber influido en su asombrosa resistencia y prolongada vida. Sin embargo, cuando ocurrió el diluvio, se dice que esta capa de vapor colapsó, liberando una cantidad inmensa de agua que provocó lluvias torrenciales y la gran inundación que cubrió la tierra. Como consecuencia, el equilibrio climático cambió drásticamente. Las temperaturas descendieron, el ambiente se volvió más seco y la exposición a la radiación solar aumentó considerablemente, impactando la salud humana y reduciendo su esperanza de vida de manera significativa. Pero este no era el único factor que diferenciaba el mundo antediluviano del nuestro. Otra característica fascinante de aquella época era la interacción directa entre lo divino y lo humano, una relación que, según diversos relatos, marcó profundamente la historia de la humanidad. Según los relatos bíblicos, antes del diluvio, Dios tenía una comunicación directa con ciertos individuos, estableciendo un vínculo cercano con figuras como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. No solo les transmitía instrucciones y advertencias, sino que también les otorgaba bendiciones y promesas, guiando sus caminos. Sin embargo, cuando sus acciones se alejaban de la voluntad divina, también recibían juicios y castigos. Pero hay otro aspecto de esta era que resulta aún más enigmático: la misteriosa unión entre los llamados hijos de Dios y las hijas de los hombres. Un evento que, según la Biblia, dio origen a una raza de gigantes conocidos como los Nefilim.
Pero, ¿quiénes eran realmente estos hijos de Dios? ¿Y qué papel jugaron las hijas de los hombres en este fenómeno? Estas preguntas han generado intensos debates entre teólogos e investigadores de las antiguas escrituras. Una de las interpretaciones más extendidas sostiene que los hijos de Dios eran en realidad ángeles caídos, seres que se rebelaron contra la autoridad divina y descendieron a la tierra con la intención de unirse a mujeres humanas. Esta unión, considerada impía, habría dado lugar al nacimiento de los Nefilim, una raza de seres con características híbridas, mezcla de lo celestial y lo terrenal. Se dice que estos gigantes poseían una fuerza sobrehumana, una estatura imponente y además una inclinación hacia la violencia y la corrupción. Su presencia en la tierra habría sido un factor clave en el incremento del caos y la maldad entre los hombres, lo que finalmente desató la ira divina y llevó a la decisión de ejecutar un juicio severo sobre la humanidad. Pero para comprender mejor quiénes fueron estos ángeles caídos y por qué decidieron rebelarse contra Dios, es necesario retroceder aún más en el tiempo, hasta un periodo anterior incluso a la creación del mundo. Según los textos bíblicos, antes de que existiera la tierra, Dios ya reinaba en toda su gloria y majestad junto a su Hijo. También había creado a los ángeles, seres espirituales, cuya misión era adorarlo y servirle. Entre estos ángeles destacaba uno en particular, un ser de impresionante belleza, dotado de gran inteligencia y poder. Su nombre era Lucifer, cuyo significado es estrella de la mañana. Lucifer no era un ángel cualquiera. De hecho, ostentaba el título de querubín ungido y tenía un lugar de honor cerca del trono de Dios, cubriéndolo con sus alas y liderando a los ejércitos celestiales. Su cercanía con la divinidad le otorgaba un estatus privilegiado, pero en lugar de sentirse agradecido por su posición, comenzó a desear más. La ambición se apoderó de su corazón y la semilla del orgullo germinó en su interior, llevándolo a concebir un plan impensable. No solo quería igualarse a Dios, sino que aspiraba a tomar su lugar y ser adorado por todas las criaturas del universo. Movido por su deseo de poder absoluto, Lucifer no tardó en sembrar la discordia entre los ángeles, logrando persuadir a una tercera parte de ellos para que se unieran a su rebelión. Su objetivo era desafiar el orden celestial y derrocar al Creador, pero lo que no esperaba era que Dios, en su soberanía y poder absoluto, no permitiría que su plan tuviera éxito. La rebelión de Lucifer no quedó impune. Dios, en su justicia absoluta, no toleró la traición dentro de su reino y expulsó a Lucifer junto con los ángeles que se unieron a su causa. Ya no era el portador de luz, sino el adversario, y su nombre cambió a Satanás. Aquellos ángeles caídos que lo siguieron también fueron transformados, convirtiéndose en demonios, entidades espirituales malignas que desde entonces operan bajo sus órdenes. Fue en este momento cuando comenzó la guerra espiritual, un enfrentamiento eterno entre dos fuerzas opuestas, el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Dios creó la tierra y moldeó al ser humano a su imagen y semejanza, Satanás vio en esto una oportunidad para vengarse. En su mente, la tierra le pertenecía y la presencia de Adán y Eva representaba una amenaza para su dominio. Su astucia tramó un plan para corromper la obra divina y alejar a la humanidad de su Creador. Si te interesa conocer más sobre estas historias y su significado, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir compartiendo contenido que enriquezca nuestro conocimiento y nos haga reflexionar. Para ejecutar su engaño, utilizó a una de las criaturas más inteligentes del reino animal, la serpiente. A través de ella, se acercó a Eva con palabras sutiles pero envenenadas, sembrando la duda en su corazón. Les susurró que Dios les había ocultado algo, que si comían del fruto prohibido, alcanzarían el conocimiento supremo, convirtiéndose en seres como Él, capaces de discernir entre el bien y el mal. La promesa de un poder oculto fue demasiado tentadora. Eva, cegada por el deseo de alcanzar ese supuesto nivel de sabiduría, tomó el fruto
y comió. Luego ofreció el mismo fruto a Adán, quien también lo consumió. En ese instante, la pureza que los envolvía se desvaneció. Se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. Pero lo más grave no fue el descubrimiento de su vulnerabilidad, sino la ruptura de su relación con Dios. No solo perdieron la comunión con el Creador, sino también la autoridad que les había sido concedida sobre la tierra. Sin darse cuenta, entregaron el dominio a Satanás, quien desde entonces se convirtió en el príncipe de este mundo. El pecado irrumpió en la humanidad como una sombra que lo contaminó todo, trayendo consigo el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la violencia y la injusticia. Desde ese momento, la historia de la humanidad se convirtió en una lucha constante entre caída y redención, entre juicio y misericordia, entre la opresión del mal y la esperanza de la restauración. Uno de los primeros eventos que reflejó esta lucha fue la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. A pesar de ser hermanos, sus actitudes ante Dios eran completamente distintas. Abel, quien se dedicaba a la cría de ovejas, presentaba sus mejores animales en sacrificio, como una ofrenda sincera y de corazón. Caín, por otro lado, siendo agricultor, ofrecía los frutos de la tierra, pero sin la misma devoción y entrega. Dios mostró su favor hacia Abel y su ofrenda, pero no quedó satisfecho con la de Caín. Esta diferencia despertó en Caín una profunda ira y una intensa envidia, ya que no pudo aceptar la corrección divina. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, permitió que sus emociones lo dominaran y, llevado por su resentimiento, planeó un acto terrible. Un día, estando en el campo con su hermano, Caín lo atacó y le arrebató la vida. Sin embargo, nada escapa al conocimiento de Dios. Al ver lo ocurrido, el Señor confrontó a Caín y le hizo una pregunta que iba más allá de lo literal. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Lejos de mostrar arrepentimiento, Caín respondió, con insolencia y desdén, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios, que todo lo ve y juzga con justicia, no dejó pasar la falta. Su respuesta fue contundente. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como consecuencia de su crimen, Caín recibió una maldición que cambiaría su destino para siempre. La tierra, que antes le daba su fruto, ahora se volvería estéril para él, y por el resto de sus días no tendría un hogar fijo. Sería un fugitivo errante, sin un lugar al cual llamar suyo. Aterrado por su destino, Caín exclamó con desesperación, «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo». Afligido por el peso de su condena, Caín entendió que había sido desterrado no solo de la tierra que conocía, sino también de la presencia de Dios. Temeroso de que cualquiera que lo encontrara pudiera tomar venganza contra él, expresó su miedo. «Si alguien me encuentra, me matará». Sin embargo, Dios decretó que nadie tenía el derecho de tomar justicia por su propia mano. Para asegurarlo, estableció una señal en Caín, dejando claro que quien intentara acabar con su vida sufriría una represalia 7 veces mayor. Y con esa marca como advertencia, Caín partió y se estableció en la tierra de Nod, ubicada al este del Edén. Aunque se convirtió en un errante, Caín no terminó su vida en total soledad. Con el tiempo, formó una familia y tuvo descendencia. Su esposa, cuya identidad no se menciona en detalle, probablemente era una de sus hermanas o sobrinas, ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas después de él y de Abel. Con ella tuvo un hijo llamado Enoc, y en su honor fundó una ciudad a la que dio su nombre. Este acontecimiento marcó un hito en la historia humana, ya que se considera la primera ciudad jamás construida, lo que demuestra que Caín poseía conocimientos en organización y construcción. A lo largo de las generaciones, los descendientes de Caín se multiplicaron, y algunos de ellos sobresalieron en distintos campos. Jabal se convirtió en el padre de aquellos que vivían en tiendas y criaban ganado, estableciendo un estilo de vida nómada basado en la ganadería. Jubal destacó por su talento musical y fue el precursor de los que tocaban instrumentos como el arpa y la flauta. Tubal-Caín, por su parte, dominó la metalurgia,
trabajando con cobre y hierro, lo que representó un gran avance en las habilidades artesanales de la época. En el linaje de Caín también se menciona a una mujer llamada Naamá, cuya historia no se detalla en profundidad, pero cuyo nombre quedó registrado en la genealogía, lo que sugiere que tuvo un papel relevante en su tiempo. Los descendientes de Caín dejaron un legado que demuestra cómo la humanidad creció en número y desarrolló nuevas habilidades, transformando simples tareas en ocupaciones y sentando las bases de la civilización. Sin embargo, este avance material no fue acompañado por un crecimiento espiritual. Con el tiempo, la humanidad comenzó a alejarse de Dios, sumergiéndose en la idolatría, la violencia y la degradación moral. Un claro ejemplo de este alejamiento es Lamec, descendiente de Tubal-Caín, quien marcó un hito en la historia al ser el primer hombre en practicar la poligamia, tomando como esposas a Ada y Silá. Pero su transgresión no se limitó a su vida matrimonial. Lamec también cometió asesinatos y, lejos de sentir remordimiento, se enorgullecía de sus actos crueles. Se jactaba ante sus esposas, proclamando con arrogancia: «Escuchen mi voz, mujeres de Lamec. Presten atención a mis palabras. He matado a un hombre por herirme y a un niño por haberme pisado. Si la venganza de Caín es de 7 veces, la de Lamec será de 77 veces». Estas palabras reflejan cómo la humanidad se hundía cada vez más en la violencia desenfrenada y en la falta de respeto por la vida. Mientras tanto, en la línea de Adán y Eva surgió una nueva esperanza. La pareja tuvo otro hijo, a quien llamaron Set, nombre que significa sustituto, pues llegó para ocupar el lugar de Abel, quien había sido asesinado por Caín. Set dio origen a una descendencia que mantendría viva la adoración a Dios a lo largo de las generaciones. Su hijo Enós fue el padre de Cainán, quien a su vez engendró a Malaleel. Malaleel fue el padre de Jared, de quien nació Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, quien se convirtió en el padre de Lamec, y este último fue el progenitor de Noé. Esta línea familiar se distinguió de los descendientes de Caín, pues fueron llamados los hijos de Dios, aquellos que eligieron caminar en obediencia y devoción en contraposición con los hijos de los hombres, quienes se rebelaron y despreciaron la voluntad divina. Entre ellos, un hombre sobresalió por su fe, Enoc. Su relación con Dios fue tan profunda que las Escrituras relatan que caminó con Dios y que, en lugar de experimentar la muerte, fue arrebatado por el Señor. Enoc fue el tatarabuelo de Noé y vivió en una época donde la mayoría de las personas solo eran recordadas por su descendencia, pero él dejó un testimonio de fidelidad y comunión con Dios. Según la Biblia, incluso profetizó sobre el juicio divino que vendría sobre los malvados y se convirtió en un ejemplo de cómo vivir una vida centrada en la voluntad de Dios. Pero Enoc fue una excepción en su generación. Antes del diluvio, el mundo había caído en una espiral de decadencia. La avaricia, la traición y la violencia habían contaminado la sociedad. Las familias, en lugar de ser refugios de amor y unidad, se habían convertido en escenarios de constantes conflictos, y la convivencia entre vecinos estaba marcada por el abuso y la explotación. La maldad había alcanzado tal magnitud que la Biblia relata que la humanidad se había corrompido por completo a los ojos de Dios. La violencia llenaba la tierra y los pensamientos de los hombres estaban continuamente inclinados hacia el mal. Fue en este contexto de caos y corrupción que Dios vio necesario intervenir, pues la humanidad se había desviado de un modo irreparable. Dios, al observar la corrupción y la maldad que se habían apoderado del corazón de la humanidad, sintió una profunda tristeza. El mundo que había creado con tanto amor se había desviado completamente de su propósito original. Viendo hasta dónde había llegado la perversidad del hombre, tomó una decisión radical: eliminar de la faz de la tierra no solo a la humanidad, sino también a los animales, reptiles y aves, pues la corrupción de la humanidad había afectado toda la creación. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, hubo un hombre que brilló ante los ojos de Dios. Ese hombre era Noé. A diferencia de sus contemporáneos, Noé se mantuvo justo
y vivió con integridad, caminando en comunión con Dios. Como recompensa por su fidelidad, el Señor lo eligió para ser el instrumento de un nuevo comienzo para la humanidad. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes también formarían parte de esta nueva era que Dios estaba por inaugurar. El Señor confió a Noé una misión extraordinaria: construir un arca que serviría como refugio para su familia y para los animales que serían preservados del diluvio inminente. Pero esta no sería una embarcación común, sino una obra diseñada con precisión por Dios mismo para soportar la fuerza de las aguas que cubrirían toda la tierra. Sus dimensiones eran imponentes. Tenía un largo de 300 codos, un ancho de 50 codos y una altura de 30 codos. En medidas modernas, esto equivale aproximadamente a 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. La embarcación contaba con 3 niveles internos, con divisiones destinadas a los diversos animales y provisiones. En la parte superior se encontraba una ventana de 1 codo de altura para permitir la ventilación y la entrada de luz natural. Además, poseía una única puerta lateral, cuya apertura y cierre dependerían exclusivamente de Dios. El arca fue construida con madera de gofer, un tipo de madera especialmente resistente e impermeable, ideal para soportar condiciones extremas. Para reforzar aún más su protección contra las aguas, Noé la cubrió completamente con brea, tanto por dentro como por fuera, asegurando que no hubiera filtraciones. Gracias a su estructura robusta y su diseño eficiente, tenía la capacidad de albergar a decenas de miles de animales de diferentes especies, así como las provisiones necesarias para la supervivencia de Noé y su familia. Esta embarcación no solo representaba un refugio físico, sino que también simbolizaba la misericordia de Dios al ofrecer una oportunidad de salvación en medio del juicio que se avecinaba. La construcción del arca no fue una tarea rápida ni sencilla. Noé dedicó aproximadamente 120 años a completar la obra, siguiendo con precisión cada una de las instrucciones divinas. Pero su labor no se limitó a la construcción, sino que también desempeñó el papel de predicador, advirtiendo a sus contemporáneos sobre el juicio que se acercaba y llamándolos al arrepentimiento. Sin embargo, nadie tomó en serio sus advertencias. En lugar de escuchar, la gente lo ridiculizaba, considerándolo un fanático y un demente por afirmar que un diluvio cubriría la tierra. Para ellos, la idea de que el mundo sería sumergido en agua parecía absurda. Nunca antes había llovido, por lo que no podían concebir que de pronto se desataría una catástrofe de tal magnitud. Lo que ignoraban era que el juicio de Dios no vendría de la forma en que ellos esperaban. No comprendían que se abrirían las fuentes del gran abismo y que las compuertas del cielo derramarían un torrente de aguas incontrolables. Estaban tan atrapados en su incredulidad que no percibieron que el día del Señor se acercaba silenciosamente, como un ladrón en la noche, y cuando finalmente comprendieron la verdad, ya era demasiado tarde. La humanidad ignoraba que su única oportunidad de salvación estaba en creer en la advertencia de Dios y entrar en el arca. No había otra forma de escapar del juicio inminente, y entonces llegó el momento decisivo. Dios habló a Noé y le ordenó que ingresara en el arca junto con su familia, pues había sido hallado justo en medio de aquella generación corrompida. Noé debía llevar consigo parejas de todos los animales, siguiendo instrucciones precisas. De los animales considerados puros, debía tomar 7 parejas, macho y hembra, mientras que de los animales impuros, solo un par. También debía asegurar la preservación de las aves del cielo, con 7 parejas de cada especie. Todo esto tenía un propósito claro: garantizar la continuidad de la vida después del diluvio. Dios le reveló que dentro de 7 días haría llover sobre la tierra sin interrupción durante 40 días y 40 noches, y así exterminaría a toda criatura que había creado. Noé
con fe inquebrantable, obedeció cada una de las instrucciones divinas. A sus 600 años de edad, entró en el arca junto con su esposa, sus hijos y sus nueras, acompañados de todas las criaturas que Dios había designado para ser preservadas. Y en el día señalado, el mundo cambió para siempre. Las fuerzas de la naturaleza se desataron con una violencia sin precedentes. Desde las profundidades del abismo surgieron enormes torrentes de agua, mientras que desde el cielo las compuertas se abrieron y la lluvia cayó con furia. Durante 40 días y 40 noches, la tormenta no cesó. Las aguas crecieron hasta alcanzar niveles descomunales, cubriendo la faz de la tierra por completo. El arca, sostenida por las corrientes, flotaba sobre un mundo sumergido. A medida que las aguas se elevaban, los montes más altos quedaron sepultados bajo ellas. Se estima que el agua sobrepasó los picos en aproximadamente 7 metros. No quedó nada en pie. Toda forma de vida pereció. Aves, bestias salvajes, ganado, criaturas que se deslizaban por el suelo y, por supuesto, toda la humanidad. Cada ser que tenía aliento en sus narices, que caminaba sobre la tierra firme, dejó de existir. La destrucción fue absoluta. Nada ni nadie fuera del arca sobrevivió. Los versículos del libro del Génesis describen con claridad cómo toda criatura sobre la faz de la tierra fue eliminada. Desde el hombre hasta los animales, desde los reptiles hasta las aves del cielo, todo fue arrasado. Solo Noé y quienes estaban con él en el arca permanecieron con vida. Durante 150 días estuvieron completamente aislados del mundo exterior, flotando sobre las aguas que cubrían la tierra. Pero Dios no los olvidó. Entonces, un cambio comenzó a manifestarse. Dios envió un viento poderoso que sopló sobre la tierra, iniciando el proceso de descenso de las aguas. Las fuentes del abismo se cerraron, las compuertas del cielo se sellaron y la lluvia cesó por completo. Poco a poco, el nivel del agua comenzó a retroceder. Con el paso de los días, la inmensa inundación fue disminuyendo y, después de 150 días, el arca finalmente encontró descanso sobre las cumbres de los montes de Ararat. A medida que el tiempo avanzaba, las aguas continuaron su retirada, hasta que en el 10º mes, los picos de las montañas emergieron nuevamente, señalando el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Después de que el arca encontró descanso sobre los montes de Ararat, el proceso de retiro de las aguas continuó. En el 10º mes, al llegar el primer día, las cimas de los montes comenzaron a emerger, mostrando señales de que la tierra se estaba secando. Sin embargo, Noé no se precipitó. Esperó 40 días más antes de abrir la ventana del arca que había construido. Entonces liberó un cuervo para evaluar la situación. El ave voló de un lado a otro sin encontrar un lugar donde posarse, regresando eventualmente al arca mientras la tierra seguía cubierta por las aguas. A continuación, Noé decidió soltar una paloma para ver si el nivel del agua había bajado lo suficiente. Sin embargo, la paloma tampoco halló un sitio seco y retornó al arca. Noé la recibió con cuidado, extendiendo su mano y devolviéndola a su refugio. 7 días después, volvió a soltarla. Esta vez, la paloma regresó al anochecer con una señal de esperanza en su pico, una hoja fresca de olivo. Aquel pequeño detalle fue suficiente para que Noé comprendiera que las aguas estaban menguando y que la tierra comenzaba a renacer. Con paciencia, esperó otros 7 días y soltó nuevamente a la paloma. En esta ocasión, el ave no regresó, lo que indicaba que ya había encontrado un hogar en tierra firme. Finalmente, llegó el momento de abandonar el arca. Noé retiró la cubierta y pudo ver con sus propios ojos que la tierra estaba seca. Esto ocurrió en el primer mes del año 601 de su vida. No obstante, esperó hasta el segundo mes, en el día 27, cuando la tierra estuvo completamente seca y apta para habitarse nuevamente. En ese instante, Dios habló a Noé y le ordenó salir del arca junto con su esposa, sus hijos y sus nueras.
llevando consigo a todos los animales que habían sido preservados. Cada criatura debía regresar a su entorno, multiplicarse y poblar la tierra una vez más. Con gratitud, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios en honor a Dios. De cada animal y ave pura, tomó algunos y los presentó en holocausto. El Señor percibió el aroma del sacrificio y en su corazón declaró que nunca más maldeciría la tierra a causa del hombre. Reconoció que la inclinación del ser humano tiende al mal desde su juventud, pero decidió no volver a exterminar a toda criatura viviente como lo había hecho. Además, estableció un principio inmutable. Mientras la tierra exista, el ciclo de la vida permanecerá. La siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarían. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, dándoles una misión clara: ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. A partir de ese momento, el temor y el respeto hacia el ser humano estarían presentes en todos los animales. Dios permitió que los hombres se alimentaran de todo lo que se movía y tenía vida, al igual que antes les había dado la vegetación. Sin embargo, estableció una restricción: no debían consumir carne con su sangre, pues la sangre representaba la vida. Además, Dios dejó claro que la vida humana era sagrada. Exigiría justicia por cada vida derramada, ya fuera por mano de un animal o de otro hombre. Dios estableció un mandato claro para la humanidad a través de Noé y sus hijos. Quien derrame sangre humana por otro ser humano, su sangre será derramada, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Luego, reafirmó su propósito para ellos, instándolos a multiplicarse y poblar la tierra abundantemente. En aquel momento crucial, Dios se dirigió a Noé y a su familia con una promesa trascendental: yo establezco mi pacto con ustedes y en su descendencia, así como con todo ser viviente que salió del arca, aves, ganado y todas las criaturas que habitan la tierra. Nunca más volveré a destruir toda vida con un diluvio, ni volveré a enviar aguas que arrasen la tierra. Para sellar esta alianza eterna, Dios les otorgó una señal visible y significativa: mi arco he puesto en las nubes, y será el símbolo del pacto entre mí y la tierra. Así, cada vez que las nubes cubrieran el cielo y el arco iris apareciera, Dios recordaría su promesa, asegurando que nunca más un diluvio exterminaría a toda la humanidad. El arco estará en las nubes, y cuando lo vea, recordaré mi pacto, perpetuo con toda criatura viviente. Esta es la señal del pacto que establezco entre mí y toda la vida sobre la tierra, afirmó el Señor. El arco iris se convirtió en el recordatorio tangible de la fidelidad de Dios, una prueba de su misericordia y amor inquebrantable por la humanidad. Más que una simple promesa de que el mundo nunca más sería destruido por el agua, representaba la esperanza de restauración y la certeza de que Dios siempre tiene un plan para redimir a su creación. El relato del diluvio llega a su fin con Noé y su familia, dando inicio a una nueva era en la tierra. Sus descendientes poblaron el mundo y dieron origen a las naciones, pero esa es una historia para otro momento. ¿Qué opinas sobre este relato y su significado? Comparte tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto por las opiniones de los demás. Si este contenido te resultó valioso, te invito a suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares, deja tu like y comenta tu reflexión. Así ayudamos a que más personas conozcan esta historia y su mensaje. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y fe. Que Dios te bendiga.